Efesios capítulo 4. La unidad del Espíritu. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora empezamos la segunda mitad de la carta, la cual hace hincapié en el andar del cristiano, como dice Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois la luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La cual hace hincapié en el andar del cristiano. A la vida cristiana se le compara con una caminata porque empieza con un paso de fe, involucra progreso y exige equilibrio y fuerza. Si no aprendemos a andar, nunca seremos capaces de correr. Hebreos dice, si no aprendemos a andar, nunca seremos capaces de correr ni de estar firme en la batalla. Efesios 12:1 y 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que se nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual,
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Se nos exige andar en unidad. Hemos sido llamados a un cuerpo, por consiguiente, en la medida en que procuramos andar en unidad, andamos como es digno del llamamiento, o sea, la vocación a que se nos ha llamado, que tenemos de Dios. En los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios, Pablo ha descrito ese supremo llamamiento. Ahora nos suplica que vivamos a la altura de esas bendiciones. No vivamos por Cristo nada más que para conseguir algo. Vivimos por Cristo porque Él ya ha hecho mucho por nosotros. Nótese que Pablo no nos dice que fabriquemos la unidad, sino que mantengamos la unidad que ya existe en el cuerpo. Esta no es uniforme denominacional ni una superiglesia. Es una unión y unidad orgánica viva. Vea Juan 17:20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces podemos decir que las bases para esta unidad se mencionan en los versículos 4, Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuiste llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Notará que el asunto central en la lista es un Señor. El hecho de que hay un cuerpo no minimiza la importancia de los cuerpos locales de creyentes. Notará que Pablo habla aquí de las verdades espirituales que se relacionan con el programa completo de Dios. Cuando leemos sus otras epístolas, tales como Corintios, las cartas a Timoteo y a Tito, vemos resultados prácticos de esas verdades. El principal énfasis del Nuevo Testamento es sobre la iglesia local, pero la administración de la misma se debe basar en lo que Pablo enseña respecto a un cuerpo. Un cuerpo es un todo. En los versículos 4, 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Se mencionan los dones para la unidad en la iglesia. Cuando Cristo ascendió, dio dones a su pueblo mediante la venida del Espíritu Santo. También puso a estas personas dotadas en las iglesias locales. En tanto que los versículos 4, del 1 al 6, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, se refiere a un cuerpo y a su unidad. Los versículos 4, 7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia, lo hacen a los muchos cuerpos locales y la diversidad de dones existentes o trabajando en cada iglesia local. En los versículos 4, del 12 al 16, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de tanto viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad que en amor pescamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificado en amor. En los versículos 4 del 12 al 16 se describe la meta de la iglesia. El pastor maestro debe alimentar a los santos con la palabra de Dios y equiparlos para el servicio. Los santos, a su vez, desempeñan la obra del ministerio. A medida que cada santo crece y gana a otros, el cuerpo entero crece en Cristo. El versículo 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Debe leerse para la maduración de los santos en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada santo participa en el crecimiento de la iglesia. Desafortunadamente, hay algunos cristianos que desafortunadamente hay algunos cristianos que todavía son bebés, inestables y se desvían con facilidad. Satanás y sus ministros esperan derribar a la iglesia con sus mentiras. La iglesia se edifica mediante la palabra de Dios. No se edifica y fortalece mediante programas de hombres ni por entretenimiento, diversos recreaciones, empujes. La iglesia es un cuerpo, debe tener alimento espiritual. Este alimento es la palabra de Dios. Cuando el cuerpo está completo, Cristo volverá y llevará su cuerpo, del cual es la cabeza, a su hogar en gloria. Allá la llevará. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria.